Hablemos de energía, feminismo y lo que fue para mí leer Se tiene que morir mucha gente de Victoria Martin. Empiezo estas líneas justo al terminar mi segunda lectura del año, Se tiene que morir mucha gente, acompañada de una sonrisa sincera y una serie de frases muy marcadas revoloteándome en la cabeza. Advierto que el tono del libro es característico, por lo que mi opinión acerca de él también lo es. Puede que te parezca contradictoria o incómoda, pero ¿para qué más estamos aquí si no es para hablar con sinceridad? Se tiene que morir mucha gente, o como dice la protagonista, se debería morir más gente de lo que lo hace. Premisa que resulta magnética, sobre todo si como yo respetas el argumento de Thanos de devolverle el equilibrio al mundo. Sí, lo sé, Avenger y literatura. ¿Qué te digo? Vamos. Yo soy inevitable. Somos producto del cúmulo de historias que vivimos, consumimos y nos atropellan, así, de golpe y sin aviso, para cambiarnos la vida. Estas frases se reflejan en esta historia bajo un lenguaje cínico, crudo y bastante visceral, llevándote por la vida de la protagonista, su entorno y todo el común de pensamientos que se maquillan con filtro en la sociedad en la que vivimos. No les miento, al principio me costó digerir la historia. Quizás por el momento en el que estaba atravesando cuando la leí, o porque aunque esperaba ansiosamente ese momento Mr. Wonderful en el que todo mejorara de forma instantánea, a la vez rogaba que no sucediera. ¿Por qué? Porque estas historias así para mí merecen existir, sin giros trascendentales, sin positivismo extremo, con detalles crudos y cínicos de que sí, la vida no siempre es lo que parece, no siempre estamos satisfechos y sí, hay historias que no siempre terminan convirtiendo al protagonista en héroe. Sobre todo refleja esa verdad absoluta en la cual cuando estamos dentro del hueco a veces caemos, negando que el que está al lado, enfrente, detrás o delante también está en un hueco similar. Y en vez de ser empáticos o permitirles ese mismo espacio en el que nosotros también estamos, nos anclamos en una superioridad moral como si lo mío sí mereciese dolerse, sí mereciese sufrirse, sí mereciese queja en este mundo, mientras que lo otro no. Falsa superioridad moral, donde ese único sufrimiento posible es el nuestro. Entonces, bueno, llena de rutinas, puntos de vista reales y cotidianos, conversaciones incómodas y una serie de cagadas que van una tras otra, nos recuerda, sí, siempre se puede estar peor y aún así reír. Bueno, no se le quitará lo muerto. A trabajar. En tiempos de filtro la verdad es escasa. Esta historia también deja tangible que hay mucho detrás de una mente trastornada, mucho más que las historias de Instagram. Vidas perfectas, éxitos ajenos, fracasos rotundos, siluetas, sonrisas y silencio. Sin duda una joya, que aunque sí me costó llegar a la mitad del libro por el tono, sí, también me exigió tener una pareja de lectura, luego me llenó de respuestas. Respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado, o mejor dicho, no me atreví a hacer en voz alta, dándome el por qué tenía que leerlo. Y a su vez, validar mis similitudes, pero más importante aún, mis diferencias con el personaje. Lo que me llevó a hacer un balance más favorable que otra cosa. Porque me reí, hice eco de pensamientos propios y ajenos, no aceptados o juzgados socialmente. Me reconocí, me diferencié, conversé con Bárbara y sí, me volví a reír. En la vida hay que ponerle límites incluso a tus propios hijos. La gente, si no encuentra ninguna puerta cerrada, acaba pensando que la casa es suya. Magistral. Ahora, ¿de qué va? Una embarazada ciclotímica, una actriz fracasada y una hater en mayúsculas, sí. Con una vida enmarcada por el odio y la inanición frente a los problemas del día a día, la historia acompaña la vida de tres amigas que se reencuentran en un momento de su vida que no les gusta, que no quieren y que literalmente les repugnan. A través de las semanas restantes del embarazo de una de ellas van sucediendo cosas que reflejan cómo solemos ver la vida y cómo nos manejamos en ella, según las cosas que nos pasan y por supuesto los temas tabú de la sociedad, junto a las respuestas mágicas e inmediatas que las redes sociales y que algunas personas esperan que les funcione a todos por igual. Lo genuino de este libro es el poder que tiene de hacerte viajar, al igual que la protagonista, entre lo miserable que puede llegar a ser todo y lo que cambia cuando hacemos las paces con esa posibilidad. Sí, aceptar la posibilidad del fracaso inminente te da la paz necesaria para intentar lo que sea, sin idealizar el resultado ni temer al fracaso en sí. Te da la sabiduría para no invertir más esfuerzo y tiempo y recursos en evitar que ese fracaso ocurra, sino que por el contrario, va a hacer que suceda. Para mí más importante aún, te da la certeza de que si sucede, si lo logras, no es lo único que importa, ni será lo más importante que hagas, porque todo pasa, mal o bien, lo que sueltas o controlas, lo que logras o fracasas, lo que ganas o pierdes, que al final el camino y sus momentos es lo que termina quedando en esta vida.
llenando, enseñando, rompiendo y sí sanando. Sea lograr el éxito en cualquier cosa que quieras hacer o pasar 3 semanas en el sofá de la cama de tu madre a base de ansiolíticos. Pero, ¿volvería a leer esta lectura? La verdad directa es que no. Aunque podría decirse que el balance general de la lectura sí me gustó y sí es un libro que tiene mucho que sacar, tuve que pasar de la mitad del libro para leerlo. Y de repente hubo escenas que no fueron necesarias al inicio de la historia, sin embargo las respeto como parte del hilo conductor de la historia. Pero sí, realmente a mí me gustó mucho conversar con la autora y con ella a través de los protagonistas, poner sobre la mesa frases y reflexiones que pues me llevo. Por supuesto, a nivel de la escritura, impecable. La forma de escribir de Victoria pues te lleva uso de lenguaje, construcción de personajes y diálogos realmente con alta calidad. Pero en mi top de lecturas del 2023, no. Leí aproximadamente un poco más de 3 estrellas. ¿Lo recomendaría? Sí, pero no a todo el mundo. ¿Volvería a leer? No. ¿Lo tendría en físico? Tampoco. ¿Leerías otra cosa de esta autora? Por los momentos no. Por supuesto no podía dejar pasar esta lectura sin conectarla, por supuesto, con lo que estaba viviendo en ese momento y todo este nuevo conocimiento que realmente me ha apasionado los últimos meses en relación a entender cómo estamos constituidos internamente, tanto por energía femenina como masculina, y cómo encontrando el balance entre ellas es que realmente podemos conectar con esa fuerza interior, ese equilibrio de actuar, hacer, sentir, no solamente en temas de la toma de decisiones o de relacionarnos con otros, sino incluso en ese balance interno en cuanto a espíritu, ¿no? En cuanto a alma, en cuanto a ese motor que mueve nuestra esencia. Feminismo condicionado por la energía masculina. Me hizo gracia que durante la lectura hubo etapas en las que la protagonista se cuestionaba esas decisiones o realmente eso que quería, porque con etiquetada como una feminista, ella sabía que eso que quería o ese momento que estaba viviendo, lo que necesitaba, no pertenecía a realmente las directrices de ese feminismo extremo al cual estamos acostumbrados. Entonces me hizo comparar mucho cómo en la misma construcción o en la misma lucha que tenemos para querer igualdad, para querer respeto, para lograr pues todos los conceptos básicos y genuinos del feminismo, nosotras mismas nos coartamos la libertad de elección y nos juzgamos lo que podamos necesitar o no porque no va dentro de esos manuales o por miedo realmente a perder el derecho de luchar. Por eso me permití pues desarrollar un poco el respeto, sabiendo que es un tema que tiene mucha tela para cortar y que no voy a entrar en polémicas. Hablaba de eso, pues de alguna manera u otra en la búsqueda de la igualdad y libertad de la mujer se exige el cumplimiento de reglas irrompibles a favor de crear verdades universales. En otras palabras, nosotras mismas llegamos a limitar el concepto por miedo a perder el derecho de ejercerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? A esa presión de no poder decir creo en Dios si no voy a la iglesia todos los domingos. Y sí, sé que ese es otro temita, no vengo a entrar en polémica, pero realmente comparar cómo incluso la mujer que trabaja todos los días es capaz de decirle a la amiga que se quede en casa cuidando a los niños, que se empodere y que haga algo con su vida, como si no hubiera que estar realmente empoderada para ser madre 24/7 y atender todo lo que significa eso. O como aquellas que hablan de no necesitar el rescate de un hombre o de cualquier otra persona al momento de caer en una situación. Caso terrenal, como lo expresé en mi último artículo, ponía el ejemplo de cuando nos quedamos accidentadas. Puse obviamente un ejemplo terrenal, como cambiar un caucho. Y puede sonar algo tonto o ridículo de comparar, pero sí es verdad que mucha gente te dice, bueno, pero tú no eres capaz de cambiar un caucho, no tienes que llamar a nadie. O si tienes un carro, ¿por qué no manejas tú? Tú tienes que querer manejar, eso te hace libre, independiente. Cuando sabemos que yo puedo o tengo la capacidad de hacerlo, pero eso no me obliga a mí a querer hacerlo. Entonces confundimos en algún momento de la historia capacidad con habilidad y necesidad con elección. Sea por razones de supervivencia ante un mundo gobernado por la energía masculina, las mujeres abandonaron su energía femenina para defender sus derechos. Y que ni se me ocurra decir que hay cosas que hacen unos mejores que otros, porque entonces ahí sí llega este comentario, ahí sí llegan todos los haters al respecto, o los radicales, tanto de un extremo o de otro. Porque al parecer querer igualdad exige eliminar cualquier tipo de reconocimiento en cuanto a habilidades, capacidades, experiencia y energía predominante. Confundimos la lucha externa a la que nos lleva el feminismo condicionado por la energía masculina para hacernos escuchar
con la lucha interna y esa de hormiguita que debe ocurrir y se sienta a conversar desde ambas energías. Es decir, mi rugir ante el mundo no puede callar los rasgos que predominan en mí, así como gustos, necesidades particulares por temor a representar un estándar radical o no del movimiento al que pertenezco. Traduce. Yo puedo querer cambiar el caucho, pero no quiero. Yo no necesito a nadie para cambiarlo, yo elijo apoyarme en alguien para hacerlo. Tan simple como eso, por muy débil que suene. Si puedo elegir que me rescaten, cuando me quedo accidentada, por favor no tarden. Y eso, por supuesto, no me hace menos feminista. Yo sé que es terrenal, que hay mucha tela para cortar y no vengo a entrar en polémica ni mucho menos. Simplemente este libro me hizo tocar esos temas filosos porque también tenía unas frases súper empoderadas y unas verdades que realmente, por más feministas que seamos, la misma vida nos ha condicionado a querer ciertas cosas o necesitar ciertas cosas y nos toca en el hoy sentarnos a conversar con nosotras mismas para poder decidir si realmente esto es lo que yo quiero porque lo quiero o porque me condicionaron a quererlo o porque incluso la sociedad actual que busca los derechos, que busca la igualdad, que busca el progresismo, que busca todo esto, me está obligando a que deje de quererlo. También arroja reflexiones importantes como qué tan patriarcal es necesitar que te atiendan y sus exigencias, o cómo poderse permitir no estar siempre empoderada y aceptar que aunque había ciertas cosas que no entraban en ese reglamento del feminismo extremo, la protagonista tenía muy claro que las quería. Y por supuesto había otras tantas que te unían de una manera casi terrenal, anclada aquí, visceral, al movimiento feminista, que apoyabas de tal manera que si alguien te dijera lo contrario, preferías ser colgada como bruja en la hoguera antes de refutarlo. De niña comprendí que hacer las mismas cosas que un hombre siendo mujer tenía consecuencias, porque ellos acaban montando una religión con miles de adeptos, y las mujeres terminan sin identidad y en la hoguera. Por último, esta experiencia de este libro, por supuesto, se relacionó directamente con otras historias que estaba viviendo, en la cual la frase emblema tanto del libro como de esas otras historias, que puedes saber más en mi blog. ¿A qué me refiero? Habla de ese todo pasa. Se cuela en esta historia reforzando eso, que la vida va a seguir contigo sin ti. Todo va a pasar contigo sin ti. El tiempo no para. Y por lo tanto, tarde o temprano, todo va a pasar. Bueno, malo, medio, todo va a pasar. Fracasos, triunfos, episodios de depresión, vacaciones en Aruba, todo pasa. Porque al final la vida es eso, un cúmulo de momentos que ocurren fuera de tu cabeza. El odio es un medio de transporte estupendo, sin embargo la esperanza es lo único que te lleva a algún lugar. Así sin más termino esta entrada con esta frase en búsqueda de esa esperanza, más que el del lugar de destino, mientras aprendo a establecer conversación entre mi energía femenina y masculina, para que me deje de bastar lo de reconocerme en historias y me lleve a tomar el control de la propia. ¿Y tú? ¿Ya lo leíste? Te espero en los comentarios. Por suponer que te podría olvidar.